pobre muere a 32 o 33 años porque las fechas no son tan claras, pero muy joven muere y muere en condiciones muy particulares. Entonces, ¿por qué hablo de Juliano el Apóstata? Que se va a ver que esto joven era extremadamente intelectual. Ha dejado unos escritos que han sido quemados sistemáticamente. Todo lo que ha escrito Juliano Apóstata han sido quemados por la Iglesia Católica. Entonces, la única cosa que se queda son las referencias en negativos de los santos y de los pensadores cristianos que hablan continuamente de Julián Apóstata. No hay que seguir los textos de Julián Apóstata porque él ha dicho esto, y entonces, por rebote, sabemos un poco de lo que iba. Y hay algunos textos citados por los anti-julianos que nos dan muy bien la dimensión y el valor intelectual de este hombre de su época. Hace una crítica demoledora del cristianismo, pone en duda la historia de Jesús por la nariz que él hace de los evangelios, y vamos a hablar de esto también hablando del concilio de Niceo. Pone en relación la idea monoteísta de los judíos y de la Trinidad de los cristianos y se burla. Y hay chistes continuamente en estos textos, chistes que he descubierto, que yo pensaba haberlo inventado yo, chistes que he utilizado en mis espectáculos y veo que hace 2000 a 1700 años atrás alguien había llegado a las mismas conclusiones y burlándose de la Biblia, burlándose del Nuevo Testamento y de los Evangelios, evidentemente creándose continuamente enemigos haciéndolo. A pesar de todo esto, y a pesar de su anticristianismo, es un hombre, un chico muy valiente y consigue en una época de decomposición del Imperio Romano, su tío lo pone responsable de un ejército en Germania, en Alemania, de las provincias alemanas del Imperio Romano, y consigue rechazar a los godos en una grandes batallas de esta época, y entonces, a pesar de ser anticristiano, viene respetado por todos en el Imperio Romano y se salva, de una cierta manera, de una condena por ser apóstata, por su valor militar. Y después, por todo un asunto, una cosa que me ha sorprendido yo mismo, que no me he dado cuenta, pero entre cristianos, emperadores cristianos, se han matado de la misma manera que se mataban antes, es decir, para llegar al poder a Roma hay matanzas continuas y se matan a las mujeres, a los hombres, a las madres para llegar al poder. Entonces una matanza increíble, pero él tiene suerte y llega a sus 29 años a ser emperador de todo el Imperio Romano. Y ahí cuando empieza esto que a mí me ha impactado. Primera cosa, dice que el Imperio Romano será un Estado laico y que será tratado igual todas las religiones, andando atrás a lo que ha sido que fue la fuerza del Imperio Romano, es decir, aceptar a todas las religiones, pedir el respeto a la religión oficial del Estado, de sus dioses oficiales, pero que las otras religiones tenían posibilidad de tener templos, de tener iglesias, de tener lo que sea, sinagogas y todo, y para mantener la paz social y para razones políticas. Los cristianos habían olvidado esto y habían prohibido a las otras religiones hasta coger templos y destruir templos, muchos templos. Y él entonces va atrás. Dice también que la educación de los niños no puede ser sectario. Y entonces echa a los curas, porque había ya curas en las escuelas, les echa y dice, si quieres tener escuelas suyas, lo pueden hacer, pero con su dinero y su manera. Y entonces va incluso con todas las escuelas concertadas de la época y vuelve a una idea de una escuela que unifica a todos los romanos, intentando de mantenerlo laico. Estoy hablando de un hombre que fue emperador en 2 años y medio, porque su fin es trágico. Y entonces va más adelante.
los cristianos habían conseguido que el Estado del Imperio Romano pagaba a los obispos, pagaba a todo el clero, ya como en España hoy en día es la institución. Y entonces él prohibía también esto y dice que cada vez que él puede contribuir a su religión y que viene pagado por los propios creyentes cada religión y que el Estado no tiene a entrar en esto. Y después, volviendo sobre el tema de la educación, dice necesitamos una educación de cualidad para tener un imperio de cualidad. Y no puede ser eso, sectario y no solo con un libro, porque empezaba ya personas como Basileo de Alexandria, que decía que había que tener solo un libro, la Biblia, y los otros tenían que ser quemados. En esta misma época, un poco más tarde, la historia de la quema de la biblioteca de Alexandria y de muchos temas de muchas bibliotecas privadas. Entonces, él intenta salvar la situación, obligar a mantener los libros, a mantener una educación abierta. Y uno dice, ojalá que podría haber tenido el poder y a lo mejor el Imperio Romano no habría caído de la misma manera y la historia de la humanidad podría haber sido cambiada radicalmente. El problema es que a 33 años viene matado y los sospechos recaen sobre los cristianos. Viene matado en condiciones muy poco claras, luchando contra los persos. Ellos lo verifican de esta manera otra vez en Mesopotamia, que es el Irak de hoy. Una cosa también interesante, todos los intelectuales de cual se habla Juliano el Apóstata, los cristianos y los anticristianos y todo el movimiento a esta época del Imperio Romano era en Antioquia, en Constantinopla, en Alejandría, lo que hoy para nosotros es el Oriente Medio, con todos sus problemas, era visto hace 2000 años como la parte más inteligente, la parte más creativa y cultural. Y nosotros, esta parte, la parte oeste, como bárbaros, como monos en los árboles, y frente a la educación y la inteligencia de la parte oriental del imperio. Entonces también, pequeña cosa para decir cómo la percepción del mundo cambia en los siglos. Y ahora vemos, son violentos esta gente y todo. La verdad es el cuneo del cristianismo. La Siria en estos momentos de composición es donde nace el cristianismo. Entonces, está ahí luchando ya contra el imperio persa. Parece un comunicado del ejército americano de hoy. Es decir, entonces en Irak, cerca de Bagdad, intentando de frenar el arribo de los persos, que por cierto, era ya imperio y no eran musulmanes, eran politeístas y zaratustrianos, pero bueno, el imperio perso con su orgullo estaba presente en este combate, y dicen que la lanza que la ha matado no llegaba de los persos, llegaba por atrás, y que fue matado por las espadas. Puede ser tradición o no, pero se quedó en esto. Confirmado también por el hecho que en todas las iglesias ortodoxas, Juliano está visto como caído y por encima el San Jorge, que en vez de matar a un dragón, se mata a él. Entonces, se ve que durante muchos siglos en el mundo de los cristianos ortodoxos han visto en él el peor de los enemigos, el peor de los peligros, y que su fin era asociado al fin del demonio. Y entonces, muy probable que fue matado por cristianos. Entonces, ya en esta época, la intransigencia del fundamentalismo se enfrentaba ya a una visión más grande, a un horizonte más grande de una idea de laicismo. Y ahí vuelvo al hecho de este pequeño lugar. Uno puede decir, bueno, soy de izquierda o de derecha, que nos importa nada. Lo que tenemos que hacer es por el laicismo. El laicismo, la idea que en un estado libre cada uno puede pensar y adorar el Dios, incluso un paco de plástico, de goma, si quiere, con toda libertad, pero inclusivo a todas las religiones, y uno no puede ser favorecido por encima a los demás, sino no hay democracia, no hay libertad. Juliano el Apóstata, Juliano el Sabio, lo decía en el año
360, y estamos todavía en esto. En este momento 1,5 millones, no sé, o 300,000 o lo que sea, en la Plaza Colón, en este mismo año, en favor de la familia. Bien, muy bien, pero si yo quería llevar mi pato a la Plaza Colón, pues, sería un poco complicado de pedir un altar para mi pato el día siguiente. Del otro lado, ellos tienen 2000 años de avantaje sobre yo, entonces... Eso, última parte. El Concilio de Nicea. Ok. Concilio de Nicea, grande momento de la historia del cristianismo. Uno, porque es una falacia la Concilio de Nicea. No era donde el imperio disputaba para intentar, para cristianizar el imperio romano. El emperador Constantín era un gran político y él tenía una idea clave: unir todas las religiones de Roma. En vez del laicismo del cual yo hablaba, él quería unir todo y haber solo una religión, pero incorporando a las otras religiones. Y ha obligado a los obispos cristianos, a los sacerdotes del Dios Sol y a muchos otros de unirse para discutir cómo se podía armonizar todas las religiones y tener solo uno. Un poco difícil cuando hay politeístas de un lado, monoteístas del otro, pero él lo quería esto. Y empezó, por ejemplo, diciendo eso: tenemos que tener una fiesta que unifica todo. La fiesta del sol del dios de Apolo, del nacimiento de Apolo, era el día 25 de diciembre, era un bebé que nacía. Los cristianos tenían esta idea de Jesús Salvador, un bebé que nacía, pero en julio, en verano. Y entonces, discusiones políticas, porque duró semanas este concilio con miles de personas, miles de representantes de todas las iglesias y todas las religiones. Esto son imágenes magníficas, con trajes rarísimos, la gente encontrándose, dándose hostias, como he dicho antes. Había batallas, pero en las calles de Antioquia. Aquí inicia, que no está muy lejos. Y al final de la historia han aceptado la fecha que los cristianos, una concesión enorme, diciendo que vamos a dar la fiesta de Jesús, pero el día del nacimiento del sol, que es el día muy cerca del solsticio. Y así también el traje de los obispos. Entonces aceptan que los trajes de todos los clero tienen a estar como los trajes cristianos, pero el gorro no. ¿Cómo se llama esto? El Papa tiene esto, se llama una mitra, porque el Dios era Mitres. Era el gorro de del clero del Dios Sol. Y entonces, cuando cogí el gorro de una religión, le traje del otro, la puesto encima y ya está. Y entonces, pero lo que no sabía es que los cristianos abajo se había hablado entre ellos, porque había muchas facciones cristianas, y de esto vamos a hablar también. Y han dicho: vamos a aceptar todo, y después nos vamos a hacer nosotros con el poder de esta nueva religión unida. Es decir, nos presentamos como conciliantes, aceptamos todo, y lentamente vamos, y lo que han hecho, han eliminado a todos los demás lentamente, pero con un rigor durísimo rigor. Entonces, el Constantín pensaba que finalmente había unido todo esto y que finalmente este concilio prefiguraba el nacimiento de una religión de todo el imperio romano. Pero el único verdadero problema es que los cristianos, que ya en este momento eran los más fuertes, había tantas facciones que no podían ponerse de todo de acuerdo los cristianos. Y por un problema: es que había 270 evangelios diferentes, 270 versiones del nacimiento de Jesús. Jesús con hermanos, Jesús casado con hijos, Jesús que nace 10 años antes del nacimiento oficial de Jesús, Jesús que muere a 50 años, que muere en India y que no muere sobre la cruz. Y cada una de las facciones tenía su evangelio. El Constantín dice: mira, tenemos de acuerdo, pero vosotros cristianos tenéis que poneros de acuerdo entre vosotros cuál es el cristianismo. Y los obispos de esta época han decidido que el único que puede decir cuál es el verdadero evangelio era Dios. Y han decidido de preguntar a Dios directamente, que me parece muy lógico, cuál era el evangelio mejor. Y esto, lo que estoy diciendo, no es
ni un chiste, no es una leyenda, es hecho concreto, histórico, en la basílica de Nicea, en una habitación de la basílica. Estos obispos han decidido de coger todos los papiros, los textos de los 270 evangelios, ponerle por debajo del altar, salir todos, cerrar la puerta de llave y dejar todos estos 270 evangelios sin nadie en la habitación y esperar hasta el día siguiente para ver si Dios de una manera o la otra podría haber elegido a uno de los textos y no al otro. Esto son hechos, es lo que pasó. Y cuando se puede imaginar todos los obispos afuera, mirándolo ahora, a ver, y la mañana siguiente y tal, abren la puerta con la llave de oro y tal, las puertas se abren y caminan, y ¿qué descubren? Que encima del altar hay 4 evangelios y los otros se quedan, los 266 otros se quedan por debajo. Y dije, y entonces Marcos, Lucas, los 4 evangelios que tenemos, que es los santos textos de la Iglesia y de la Biblia y del Nuevo Testamento, fueron elegidos de esta manera. Nadie ha preguntado si no había una segunda llave a la puerta. Nadie pregunta de cómo estos 4 han venido ahí, y entonces tú tienes 500,000 personas ahí con los evangelios hermanos, tú tienes el presidente de los Estados Unidos prestando sermón sobre 4 textos que una mano desconocida ha puesto encima y los otros se quedaron por debajo. Y eso es la dimensión de la religión de Estado, evidentemente hecho a medida de los ignorantes, en un mundo poco, no democrático, donde algunos deciden encima y los otros imbéciles abajo. Que Seneca, que más o menos nace 300 años antes, pero más o menos a la época de Jesús, 30 años después de Jesús, mira lo que dice Seneca, de Córdoba, por cierto, en español. La religión es considerado verdad por el pueblo, falso por el sabio y útil por el poder. Hace 2000 años, más o menos, un hombre dice esto y lo clava de una manera perfecta en un texto tan corto y que habla por sí mismo. Y entonces, ahí, yo fui después, yo tenía todo esto de memoria, y esta mañana he vuelto a mirarlo un poco más. Y lo que no había olvidado es que después de esta decisión de los 4 evangelios, durante 3 años, han muerto decenas de miles de cristianos de los otros evangelios, que no había aceptado el sistema de elección, que han dicho que había un fraude, que alguien había puesto estos textos por encima porque es lo que el emperador quería y no nosotros, y han intentado de manifestarse. Iglesias han hecho sermones contra los evangelios elegidos y fueron masacrados. Y entonces estos 4 se han establecido sobre la sangre de decenas o no mejor cientos de miles de personas. Y de esto tampoco se habla.